Ahí está. Ok. Les cuento cómo va a ser la charla, qué es lo que sí va a ser la charla y qué es lo que no va a ser la charla. La charla lo que sí va a ser es una charla de estrategias de nutrición, tanto previo a la preparación de la carrera, previo al momento de la carrera, durante la carrera y el post carrera, y vamos a hablar algo de estructura y de planificación de la natación de aguas abiertas, no muy profundo porque no es el eje conceptual, sino la idea es que lo que yo diga o hable se subordine a lo que Enzo vaya a enseñarles hoy sobre nutrición, ¿sí? No es, si quieren algo sobre planificación de aguas abiertas y planificación muy pura de natación, lo podemos hablar en otra charla, nos los cuentan y bueno, lo armamos en otro evento, pero la idea de hoy es que la planificación y lo que es la filosofía del entrenamiento se subordine a los conceptos de nutrición básicos que vamos a ver hoy. Si alguno tiene una pregunta, por favor, abre el micrófono o lo escribe en el chat y lo vamos a tratar de ir respondiendo. Total, no somos tantos como para que nos vayamos interrumpiendo los unos a los otros. Y si no, esperan que terminemos la exposición y, ¿cómo es? Que terminemos la exposición y hacen las preguntas que quieran. Van a entrar en algún momento y tal vez hay acá entrenadores de natación, ¿sí? Lo cual implica que no, vamos a estar hablando en un idioma igual, pero yo voy a tratar de no elevar, no ser tan técnico para que se me entienda cuando estoy hablando, ¿sí? Y sobre todo cuando hable sobre cuestiones básicas de la teoría del entrenamiento. Así que bueno, sin más ni menos, siendo en donde yo estoy en Europa a las 22:05 de la noche, vamos a comenzar. ¿Cómo voy a empezar? Yo primero voy a explicar de qué va a tratar el evento. A partir de acá le voy a dar paso a Enzo para que hable y después vamos, entre Enzo y yo, vamos a abrir una estructura de planificación y vamos a ir intercambiando entre los dos, vamos a ir piloteando entre los dos, haciendo ping-pong de preguntas y respuestas para que sea bien práctico, ¿sí? Para que ustedes se lleven conceptos muy prácticos. Repito, esto va a quedar guardado en YouTube, va a quedar guardado en varios lugares, en varias redes, así que van a tener acceso al material en forma gratuita. ¿Sí? Antes de comenzar, ¿alguno tiene alguna pregunta en particular antes que comencemos? Para que la incluyamos en la charla. Esto no está nada preparado. Algunas cosas sí, pero esto va a ser muy... va a ser como una charla de entrenadores y de atletas. Antes de comenzar, ¿alguno tiene alguna pregunta en particular? ¿No? Ok, entonces vamos a dar comienzo a la charla. Bien, momento, me voy a ir a la estructura y ahora la voy a pasar a compartir. Puedo equivocarme muy rápido, así que lo van viendo. ¿Enzo se ve ahí la charla? Sí. ¿Enzo? Sí, sí, se ve. Bien, bueno, perfecto. Vamos a empezar explicando primero. El Oceanman es una marca que está recorriendo el mundo y que está eligiendo lugares idóneos con espejos de agua para poder realizar eventos tanto de corta como de larga distancia, haciendo su tendencia más hacia la larga distancia. ¿Sí? Se va a correr en Argentina, en la ciudad de Córdoba, el 7 y el 8 de marzo, o sea, este fin de semana, en la playa Mardonado de Embalse, que es un lugar, para los que no lo conocen, es un lugar precioso, y va a ser una competencia de aguas abiertas propiamente dicha, ¿sí? Bien. Puntos a tener en cuenta es que no va a ser, en las distancias largas, no va a ser una competencia como son las competencias de la FINA, que son circuitos boyados donde hay pontones de hidratación, donde el nadador decide en qué momento ir a hidratarse. No, acá hay puntos fijos y a diferencia de lo que son las competencias internacionales de aguas abiertas, no es el entrenador o el ayudante el que te va a alcanzar la hidratación, sino que va a ser alguien de la organización. ¿Sí? Bien. Rápidamente les voy a dar un pantallazo rápido de qué consiste la carrera. Es un circuito global, ¿sí? Se están trabajando en 25 países, tiene 30 sedes,
Se corrió por primera vez en Córdoba el año pasado y gustó y anduvo muy bien, entonces por eso se volvió a repetir. Y la idea es que sea un evento comercial y abarcativo, ¿sí? Abarca tanto a los niños como a nadadores máster adultos. En el escenario donde se va a correr, para que ustedes se den una idea, el agua más o menos se calcula que va a estar a 23 grados. Yo ya acá empiezo a dar datos importantísimos para el momento de la preparación de la carrera, ¿sí? Y el clima va a estar entre 22 y 24 grados. Hay más de 150 personas involucradas, va a haber una flota de 12 embarcaciones y obviamente es un evento donde va a estar Prefectura Naval, lo cual implica que va a tener controles muy rigurosos. ¿Sí? Más o menos la distancia va a arrancar desde la playa Maldonado y va a terminar en la playa de los Alemanes, cruzando el lago, el embalse de esta forma. Rápidamente el cronograma para que se ubiquen para los que van a correr. El viernes 6, bueno, se cierra el registro de la ultramaratón. A las 19 horas la charla técnica. En cualquier carrera, ya sea carrera de la FINA, carreras como la Santa Fe Coronda o una carrera como esto, es muy importante estar en la charla técnica, porque generalmente se suelen dar detalles y nacen dudas que no suelen estar ni en los sitios web ni en los manuscritos o manuales que suelen dar ahí, ¿sí? Vamos a lo importante. El sábado se larga la ultra, que es de 20 kilómetros, se largan los 500 metros para los niños, se larga lo que es la posta de 3 de 500 y se va a realizar la charla técnica. Y el domingo, que es a donde nosotros nos vamos a enfocar, porque es donde yo tengo chicos que van a, muchos entrenadores tienen chicos donde van a correr, se van a alargar los 10 kilómetros, ¿sí? Y los 5 kilómetros, pero acá el punto son importantes, son los 10 kilómetros. Importantísimo, muy importante. Los tiempos límites. Los tiempos límites de la carrera son extremadamente generosos. ¿Qué quiero decir con esto? Para los que van a con la ultra de 20 kilómetros, hay un tiempo límite de 10 horas para terminarla, más que suficiente. Para los que van a correr los 10 kilómetros, hay un tiempo límite de 5 horas 30. Para los que van a correr 5, 2 horas 30, los que van a correr 2, 1 hora 30. Y para los niños no hay límite de tiempo porque la idea es participativo y que se empiezan a animar a las aguas abiertas. Ustedes tengan en cuenta que a nivel mundial los 10 kilómetros en los circuitos finos y en los Juegos Olímpicos se corren por debajo de las 2 horas, ¿sí? Promedio, para que se den una idea de lo generoso que es el tiempo de la carrera. A diferencia también de los que son los circuitos de aguas abiertas, no va a ser vueltas múltiples, sino que va a ser un circuito de ida y vuelta, una sola vez. O sea, se sale de un punto, se genera toda una vuelta y se vuelve a llegar a ese punto. A modo anecdótico, era unos 13, 14 años atrás, se realizó en forma privada un circuito de aguas abiertas en todo Córdoba, donde cerraba con los 10 kilómetros acá en la carrera de embalse, y tranquilamente el embalse da para hacer una carrera de 10 kilómetros. En esa oportunidad tuvimos que sacar muchos chicos por hipotermia, me acuerdo. Yo estaba como puesto vigía en una isla al frente y me llegaban a mí muchos chicos con hipotermia y había muchos voluntarios en bote siguiendo. Era como el concepto de la Santa Fe Coronda. Era un nadador, un bote que sigue a ese nadador. Entonces cada nadador tenía que tener su botero, se le decíamos en ese momento. Para los 10 kilómetros van a tener, y acá empieza el concepto donde va a entrar Enzo, van a tener un primer puesto de hidratación a los 3 kilómetros, va a ser un puesto fijo, que honestamente no sé en qué parte va a estar ubicado, ¿sí? Recuerden esta distancia, esto es muy importante lo que les voy a explicar ahora, es muy importante porque va a ser la clave de toda la charla. El primer puesto va a estar a los 3 kilómetros y el corte, o sea, si no pasas, no llegas a los 3 kilómetros, en la hora 30 te sacan del agua, ¿sí? Automáticamente quedas descalificado. Tenés que pasar por los 6 kilómetros como un tiempo máximo en 3 horas. Y a los 8 kilómetros tenés el segundo puesto de hidratación, ¿sí? Ya se aseguran que si vos pasaste los 6 kilómetros debajo de las 3 horas, vas a llegar dentro de los márgenes deseados de 10 horas para los 10 kilómetros. ¿Sí?
Por ahí la gráfica no quedó muy bien, pero el punto de hidratación que van a estar los botes en un punto dado. Denme un segundo que le doy admisión a esta persona. Un segundito, por favor. Acá está. Perdón, me perdí. Estoy acá. En el punto de hidratación no puede haber contacto, no puede haber contacto. Acá el dibujo está mal, pero no puede haber contacto generalmente en una competencia internacional o cuando van, por ejemplo, en Argentina, en Santa Fe, que íbamos a la competencia de agua abierta, yo no puedo tener contacto con el nadador y darle la botella en la mano de agua. ¿Sí? No, eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo le puedo entregar algún producto raro o puedo lastimarlo o lo que sea. Entonces siempre se hace un palo hidratador. ¿Qué es un palo hidratador? Hablando en criollo, generalmente suele ser un palo de escoba. A ver, yo tengo un palo de flexibilidad, pero suele ser un palo como el que tengo acá, donde generalmente nosotros, por algún sistema, ya sea con chapas, con tornillos o con una cinta, le pegamos un vaso, hay un vaso, y sobre el vaso ponemos una botella donde ponemos el alimento líquido, ¿sí? Entonces pasa el nadador nadando, toma la botella, toma el líquido y tira la botella, ¿sí? Ese es el mecanismo. Calculo que acá igual. En este caso, la única diferencia es que no va a ser ni el entrenador, perdón, ni el entrenador ni un ayudante del nadador, sino que va a ser alguien de la organización el que les va a entregar el líquido, que es, por lo que se lee en el reglamento, bebida hidratante. Este mismo se aplica tanto para los 10 kilómetros, para los 5, para los 2 no le veo sentido, pero bueno, está descrito ahí. Van a tener que llevar una boya personal, ¿sí? Que la boya personal no solo sirve como flotabilidad y como con un color para que los veas si pasa algo, sino también que se pueden agregar geles o alimentos que calculo que la organización, eso no lo dice, pero calculo que la organización los va a controlar de que no haya ninguna sustancia rara adentro de esa boya para poder correr, ¿sí? Generalmente, históricamente, los nadadores muy experimentados o llevan los geles poniendo vaselina dentro de las mallas, ¿sí? Adentro de la malla tienen geles extras. O sea, en este caso, como van a tener que llevar una boya personal, suelen ponerlos ahí adentro. Son diferentes estrategias. En los campeonatos mundiales de agua abierta, estos elementos no están permitidos por las contiendas y las luchas propiamente dichas que se generan en los pelotones de aguas abiertas. En la estrategia de cada carrera, bueno, hay que haber obviamente una muy buena hidratación y planificación alimentaria previa, una buena experiencia y un buen mapeo mental y saber exactamente dónde está una distancia a otra para saber dosificar los esfuerzos y saber sobre todo qué alimentos y previamente haber ensayado qué tipo de alimentos, no me quiero meter en esto porque es el campo de Lenzo, qué tipo de alimentos voy a utilizar, cómo los voy a utilizar, ¿sí? Kit obligatorio, lo de siempre, gorro oficial de la carrera, boya de seguridad, chip de cronometraje y gafas de natación. En cuanto a las gafas de natación, tienen que ser las gafas especialistas de aguas abiertas. Son un poco más grandes, no permiten no permiten que los golpes, las personas, los golpes no ingresan a la vista, que yo he sacado mucha gente con la nariz rota del agua. Es muy normal eso, sobre todo cuando un nadador experimentado o un nadador no experimentado tiene la casualidad que queda atrapado en el pelotón de nadadores experimentados. En las aguas abiertas pasa cualquier cosa, te agarran de los pies, te tiran para abajo, te golpean con el puño cerrado, te pegan con el codo, te empujan, o sea, si el juez no te vio, el árbitro, perdón, no te vio y los nadadores son hábiles, cualquier cosa puede pasar ahí adentro. Si hay mala voluntad, no estoy diciendo que siempre sea así, pero yo con todos los años que tengo metido en esto he visto muchas situaciones de las más variadas y de las más complejas, por así decirlo. Importante, si pasa algo, muevo la mano, me quedo en el lugar y van a venir a responderme rápido. Siempre va a haber, como va a estar prefectura y va a haber más de 150 personas involucradas en el evento, siempre hay alguien monitoreando a los deportistas a medida de que
a medida de que pueden ir nadando, ¿sí? Entonces eso es muy importante, no tengan miedo, si pasa algo o les pasa algo, levantan la mano y los van a ir a socorrer, ¿sí? Clasificación, esto es como, medio como sistema de aire, mantienen un sistema de clasificación donde después te permiten a correr la gran final en algún punto que se elija. Bueno, y va a haber medalla de finish para todos y un trofeo especial para los que corran 20 kilómetros. Este es un checklist final, recuerden que es una sola vuelta, no hace falta hacerse el héroe, que hubo a haber situaciones que tuvieron que haber estado muy ensayadas, que es un desafío personal, que tienen que llevar la boya propia, tienen que conocer bien los tiempos y conocer el escenario donde van a correr. Y bueno, como yo soy ultra archi mega fanático de Córdoba, y no creo que no hay mejor lugar para generar una carrera de aguas abiertas o de triatlón, son todos muy bienvenidos a participar en los próximos años venideros o los que van a participar. Y bueno, espero que esta charla los haya puesto un poco en contexto de qué es lo que va a ser la carrera. Y a continuación le voy a dar la palabra a Enzo para que comience a hablar un poco, ahora que ustedes saben de qué va la carrera, cuáles son las estrategias nutricionales y los hábitos necesarios a desarrollar para poder afrontar un desafío de esta envergadura. ¿Sí? Así que bueno, paso a dejar de compartir y le doy la palabra a Enzo. Enzo, ya puedo compartir. ¿Dudas o preguntas hasta acá, chicos, de lo que hemos estado hablando? ¿Ninguna? Bueno, sigamos. No, todavía no. Ahora, Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. sí, escucha, ¿le querés que vamos directo a lo que es la carrera o la preparación? No, andaba en la preparación previa y yo después les voy a explicar un poco de estructura y de planificación. Bueno, no sé por qué queda en negro. A ver, prueba de nuevo modelo, prueba de nuevo. Ahí está. No lo veo así. Bueno, un poco relacionado a lo que le fue introduciendo recién el Ale, vamos a ver lo que es la preparación de la carrera, algo que en esta instancia ya tiene que haber pasado, pero bueno, lo vamos a repasar para lo que son los próximos años, para que siempre la preparación que haga sea cada año un poquito mejor. Bueno, ¿cuándo empieza la nutrición para una carrera de este tipo? Objetivo importante para cada uno de ustedes. Y bueno, la preparación, lo importante es que no empieza la semana previa de la carrera ni el mes previo a la carrera. Empieza, en este caso, en el modelo de entrenamiento que vamos a dar con el Ale, empieza 14 semanas antes, puede ser 14, 12, 16 semanas antes aproximadamente, cuando empieza la planificación de los entrenamientos, debido a que la nutrición y los entrenamientos tienen que ir constantemente de la mano desde el día 1 hasta el día de la carrera. Bien, la idea central es que la nutrición también se periodiza, así como en el entrenamiento tenemos la etapa de base, donde se comienza a acumular volumen de manera más suave o junto con el entrenamiento de fuerza. Acá la nutrición también juega un papel específico. Después pasamos a lo que es en el entrenamiento la etapa específica, donde empezamos a tocar los ritmos de carrera. Acá la nutrición también tiene otro papel. Y finalmente lo que es la etapa de carrera, que bueno, donde en los entrenamientos se baja el volumen para llegar de la mejor manera posible a la carrera, la nutrición acá tiene otro papel en particular. La idea central de acá es que no se come igual en todas las etapas, ni siquiera todos los días. Así que bueno, lo importante es que se queden con eso y ahora vamos desarrollando cada una de las etapas. Comenzando con lo que es en el primer periodo de base, el objetivo nutricional acá es optimizar la composición corporal, ya sea si buscamos aumentar un poco de peso ganando masa muscular, este es el momento para realizarlo, o si necesitamos disminuir un poco de peso a coste de grasa corporal, este es el momento de realizarlo. Mejorar la salud metabólica, que todos los indicadores metabólicos sean
lo mejor posible para encarar lo que es la próxima etapa y mejorar lo que es la flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Es que el cuerpo sepa utilizar el hidrato de carbono en entrenamientos más exigentes y que el cuerpo sepa utilizar las grasas en entrenamientos más suaves. Que sepa utilizar los dos y sepa cuándo elegir cada uno. Y bueno, en esta etapa de base no es un momento tan idóneo para comer exceso de carbohidratos todos los días. Porque como digo, si buscamos optimizar la composición corporal, a lo mejor eso viene acompañado de un exceso de calorías. Entonces, por lo tanto, es buscar qué días sí y qué días no comer altos en carbohidratos dentro de esta etapa de base. Un poco de manera general, en esta etapa de base, vamos a elegir por una proteína de 1,6 a 2 kilos por día, es decir, una persona de 70 kilos va a estar entre 100 y 140 gramos de proteína por día. Los carbohidratos moderados, ajustados al volumen de entrenamiento, como dije recién, en días más intensos o más largos, más carbohidratos, en días más suaves, por ahí bajamos un poco los carbohidratos y subimos un poco las grasas. Las grasas tienen que ser todos los días lo suficientemente en su cantidad para un soporte hormonal y un déficit leve de calorías totales si hay exceso de grasa corporal, como les dije antes, si lo que buscamos es bajar esos kilos de más. Bien, acá introduciendo... Empiezo yo con la primera pregunta. ¿Qué pasa si tenés un déficit de calórico demasiado grande con la regulación hormonal, que es un tema poco tratado o poco tomado en cuenta? Así es. Bueno, acá como aclaré, el tema hormonal va muy ligado a lo que es las calorías y las grasas, ya que todo sistema hormonal está bien ligado, como digo, a las grasas, por lo tanto, tener un déficit va a perjudicar lo que es el sistema hormonal y en el caso de los hombres puede haber disminución de la testosterona o en el caso de las mujeres se puede haber afectado el ciclo menstrual. Así que bueno, también es un punto importante que al buscar un déficit calórico hay que también tenerlo en cuenta. O sea que lo que vos nos estás diciendo es que si bien podemos realizar un déficit calórico, o sea, disminuir las calorías para perder peso, no tiene que ser un proceso tan exagerado, por ejemplo, qué sé yo, de siguiendo dietas de moda, que altere el equilibrio hormonal que me permita el correcto funcionamiento del cuerpo. Se puede hacer un déficit calórico, pero también teniendo en cuenta estos aspectos, el soporte hormonal, los carbohidratos alrededor del entrenamiento, para que no se vean afectados las otras cosas. Se logre el objetivo de bajar de peso, si es que es el objetivo, pero que no sea a coste de que disminuya el sistema hormonal. Bueno, introduciéndonos, como decía, el bloque número 2, que es el periodo específico, que acá ya generalmente es de la semana 7, 8 hasta la semana 12 o 13, que son 1 o 2 semanas antes de la carrera. Acá el enfoque nutricional cambia. El objetivo ya no es mejorar la composición corporal, sino el objetivo es rendir. ¿Por qué? Porque acá empiezan a introducirse entrenamientos más fuertes o entrenamientos seguidos bien específicos. Es decir, a lo mejor tenemos una persona que entrena doble turno, a lo mejor tiene los 2 turnos fuertes o 2 días seguidos de entrenamiento fuerte, por lo tanto, para aguantar esos entrenamientos fuertes de manera consistente, hay que acompañarlo con una buena alimentación. Bueno, si no hay carbohidratos suficiente en esta etapa, ¿qué sucede? Baja la calidad de la sesión, no se sostiene el ritmo y se compromete la adaptación. La adaptación es ir adaptándonos semana a semana a tolerar estímulos cada vez más exigentes. Por lo tanto, como dije recién, si día a día hay estímulos fuertes, es decir, el lunes entrenamos fuerte, el martes también fuerte, para lograr adaptarnos a eso tiene que haber un correcto soporte nutricional y una buena cantidad de carbohidratos que permitan adaptarnos a esas 2 sesiones seguidas fuertes. Bien, a manera general, como un ejemplo, igual que en la otra etapa,
En este periodo específico, los carbohidratos rondan entre 5 y 7 gramos por kilo de peso. La proteína se mantiene como antes, entre 1,6 y 1,8 gramos por kilo de peso. Una hidratación estructurada, esto quiere decir días de mayor volumen, mayor sudoración, se aumenta la hidratación. Días de humedad, se aumenta la hidratación. Y como les dije, una ingesta preentrenamiento planificada. Acá nos interesa mucho lo que es las comidas que rodean al entrenamiento. La comida preentrenamiento y la comida postentrenamiento. Bien, y como les dije también en la etapa anterior, días más intensos, como por ejemplo los días de series, aumenta la carga de hidrato de carbono, y también en el post-entrenamiento para optimizar la recuperación y lograr esa adaptación que venimos diciendo. La nutrición alrededor del entrenamiento que les mencioné recién es la nutrición pre-entrenamiento, que es 2 a 3 horas antes. Por ejemplo, si entrenan a las 7 de la tarde, la merienda de las 5, que ronda entre 1 y 2 gramos de carbohidrato por kilo de peso, bajo en grasa, bajo en fibra y proteína. Los ejemplos más rutinarios de estas meriendas son las tostadas de pan blanco con mermelada o miel con un yogur descremado. Y en el post-entreno, que es la otra comida muy importante de esta etapa, acá es donde combinamos lo que es carbohidrato y proteína. Los carbohidratos, 1 gramo por kilo de peso, que también se puede mantener igual que en el preentrenamiento, unas tostadas con mermelada, o acá se puede introducir la fruta, un yogur ya que no sea descremado, que sea entero, junto con 20 a 30 gramos de proteína. Y bueno, si fue un día de humedad o de mucho calor, también se agregan las sales, la más importante es el sodio, debido a una alta sudoración. El error más frecuente en esta fase de periodo específico, seguir con la misma dieta de la fase anterior y no aumentar los carbohidratos. Como les dije, en esta etapa aumenta el volumen de entrenamiento, aumenta la intensidad, por lo tanto, para poder soportar eso, para poder evitar una fatiga acumulada, para poder evitar lesiones, para poder evitar estancamiento, la nutrición tiene que acompañar en todo momento. Y ya entrando en lo que es el periodo competitivo, que generalmente son 1 o 2 semanas antes de la carrera, el objetivo de la nutrición es llenar los depósitos de glucógeno con la famosa carga de carbohidratos, hidratarse con líquido y sodio de manera constante los 2 días antes de la carrera. Un indicador claro de esto, de si estamos bien hidratados, es la orina, ver el color de la orina, de que sea amarillo pálido o bien clarito. Y bueno, en cuanto a la hidratación, si son gente que viajan de afuera, tengan mucho en cuenta la hidratación en lo que es el viaje. Estar durante todo el viaje, más si son muchas horas arriba del auto, estar tomando agua, bebidas isotónicas, bebida con electrolitos, eso es un punto muy importante. Para que funcione la carga de hidratos de carbono, también tiene que estar acompañado de una cantidad adecuada de esos electrolitos, del sodio más que nada. Y bueno, acá como le venía diciendo, lo que es la carga de carbohidratos, los 2 días previos se hace. Generalmente antes se decía que la carga de carbohidratos era la semana antes, pero como ahora generalmente se acompaña con un descenso del volumen de entrenamiento, al hacerla las 48 horas previas ya alcanza para llenar los depósitos de glucógeno muscular. No hace falta que sea una semana, con que sean 48 horas previas a la carrera ya es suficiente. Bueno, acá los carbohidratos rondan entre 7 a 10 gramos por kilo de peso, se reduce la fibra, se mantiene, como les decía recién, para que la carga de carbohidratos funcione y se absorban bien, un sodio elevado. Y es muy importante también el punto que decimos siempre, no experimentar alimentos nuevos. Acá los platos que tienen que ver en esas 48 horas previas son en almuerzo y cena, lo que es arroz o fideos blancos, junto con una proteína magra, como puede ser un bife de pechuga de pollo o unos huevos hervidos.
y el plato que tienen que ver generalmente en desayunos y meriendas son las tostadas con mermelada o miel o dulce de membrillo. No salir mucho más de eso, o comidas así, altas en carbohidrato, bajas en fibra y bajas en grasa que ustedes estén acostumbrados en su día a día. Bien, lo que es el desayuno del día de la carrera, generalmente se hace 2 a 3 horas antes para lograr una buena hidratación y para poder seguir metiendo un poco más de hidrato de carbono. Como dije recién, igual que en la carga de hidrato de carbono, bajo en fibra, bajo en grasa y bajo en proteína, que son las tostadas de pan blanco con mermelada o miel. Acá se puede introducir un yogur descremado y alguna fruta como es la banana, ya que tiene poca fibra. Es importante también si están acostumbrados a alguna otra fruta, como puede ser la manzana, el durazno, que le saquen la piel, así le sacan lo que es la fibra. Y bueno, ya que es la nutrición específica durante la carrera, acá le querés hacer algún o sigo nomás. No, mira, sí, dame un segundito. Vamos a hacer un resumen hasta acá lo que venimos hablando. En un periodo de construcción del nadador que va a ir a correr una carrera de 10 kilómetros, en este caso como va a correr Ignacio, que está presente, como va a correr Damián, como van a correr varios, o que se van a empezar a introducir. Acá hay entrenadores de natación presentes ahora, entonces quiero hablar con propiedad. Hay periodos de construcción, hay periodos que son más de cantidad y hay periodos que son más de calidad. Cuando hablamos de periodos de cantidad y tenemos un nadador que está fuera de peso, generalmente los nadadores de agua abierta máster están siempre fuera de peso, es raro encontrar uno que esté en peso, ¿sí? Hay un momento en donde yo puedo jugarme a utilizar menos hidratos de carbono, o sea, menos azúcares, mejorar la cantidad de proteínas y equilibrar en la dieta las grasas para generar un déficit calórico equilibrado, no excesivo, como suele pasar, para que el nadador vaya perdiendo peso, vaya mejorando su metabolismo y por ende vaya mejorando su capacidad de utilizar energía para el trabajo mecánico o para el entrenamiento que va a realizar. Y eso le va a permitir tener un descenso del peso, poder tener energía para poder ir adaptándose progresivamente a todos los entrenamientos y por otro lado también le va a permitir no entrar en un estado de fatiga crónica, como a veces suele pasar cuando hacemos déficits calóricos muy marcados. Digo todo esto porque todos estos modos yo ya me los eché. Se lo estoy contando porque todas las cagadas que a ustedes se les pueden ocurrir yo ya las hice. Después viene un periodo específico donde el organismo ya no deberíamos estar buscando perder ese peso, ya lo habíamos hecho en la etapa de base, sino lo que estamos buscando es optimizar, hacer que el organismo se adapte mucho mejor a estímulos que son ultra específicos para la competencia a la que me estoy preparando. Entonces ahí la relación de los combustibles cambia, hay mucho más consumo de hidratos de carbono, hay una evolución del plan nutricional y sobre todo hay una mejora a la adaptación a sostener intensidad durante más tiempo. Recuerden que el entrenamiento se trata de ejecutar y sostener. Yo puedo ejecutar a muy alta intensidad, pero si no tengo la capacidad de sostener no sirvo para nada. Y hay un periodo acercándome a la competencia, se llama un periodo ya precompetitivo, en donde ya empiezo con una manipulación fina de esos hidratos de carbono, porque las cargas bajan para permitirle al organismo que se recupere, dependiendo qué tipo de deportista estamos hablando, y eso me va a optimizar y me va a preparar y va a dejar el cuerpo con los combustibles, la reserva de combustible llena para poder afrontar la carrera de 10 kilómetros. Más o menos es el resumen. ¿Lo hice bien eso, más o menos? Hice un resumen desprolijo, pero más o menos eso para que tengan la idea. Ahora estamos en el momento de la competencia. Recuerden lo que yo les dije en la introducción. El deportista va a tener hidratación a los 3 kilómetros y a los 8 kilómetros. O sea que va a tener un rango de 5 kilómetros donde no va a poder tener contacto con alguien que le esté dando líquidos. ¿Sí? Eso es muy importante, por eso hace la estrategia de carrera. Más en el caso de Ignacio, que es diabético. ¿Sí? Así que, bueno, vamos con este. Empecemos. Eso. Bien, como les decía Lale, ya estamos en el periodo durante la carrera. Bueno,
Esta introducción ya se la hizo ante él, la temperatura del agua va a estar más o menos en 23 grados, yo le agrego que va a estar el clima con bastante humedad, ya que también dan algo de lluvia. Y bueno, generalmente con esa humedad y esa temperatura, la tasa de pérdida de líquido por sudor ronda en 1 litro por hora, eh, en una persona promedio de 65-70 kilos. Así que, aunque no tengan sed, es importante que tomen en todas las oportunidades que tengan, que son pocas también, porque como dice Lale, en los 10 kilómetros hay 2 oportunidades nomás para tomar líquido, así que bueno, hay que aprovechar esas 2 oportunidades. Con lo que son las demandas fisiológicas en estos contextos, la posición horizontal que van nadando dificulta la capacidad para ingerir líquidos o también sólidos, que generalmente también se ven que se consumen sólidos en estas carreras, pero no es lo ideal. Así que yo les recomiendo que vayan con líquidos o a lo sumo con geles, no se vayan a más cosas que esas. Y bueno, la pérdida, como les digo, de sodio y líquido va a ser alta por la humedad que va a haber. Puse un poco de cada distancia por si hay gente que de las distintas distancias. Lo que es los 2 kilómetros no tiene puntos de avituallamiento. Eh, la duración habitual es entre 30 y 50 minutos. No requiere ingesta durante la carrera, pero es importante, pueden usarlo como optativo si es que lo probaron antes, un gel 5 a 10 minutos antes de la largada para asegurar un correcto aporte de glucosa ahí previo antes de la largada. Y bueno, llegar bien hidratado hasta el momento antes de la largada. Estar en lo que es, si es que los dejan entrar en calor o ahí previo a la largada, constantemente con una botella de líquido, con agua o con bebida isotónica hasta el momento de la largada, que puedan descartarlo. Lo que es en los 5 kilómetros, tiene solo un avituallamiento en el kilómetro 4, así que es casi toda la carrera sin poder tomar líquido, solamente en el kilómetro 4. El habitual es entre 1 hora 400 y 600 miligramos de sodio. Acá las claves son parecidas a la carrera de 2 kilómetros, hidratarse bien hasta la largada, como dije, con agua o bebida isotónica, y opcional, pero me parece buena idea, un gel 5 a 10 minutos antes de la largada. Como opciones, va a haber algunos que digan sí, lo hago, va a haber algunos que digan no, no me conviene porque es solo 1 kilómetro antes de llegar, pero bueno, pueden dejar en lo que es el avituallamiento una botella de 500 mililitros, o sea, de medio litro con bebida isotónica, y yo les recomiendo 1 o 2 geles dividido en la carrera. Eh, si es uno, a la mitad, entre el kilómetro 2 y kilómetro 3, con eso ya van a andar bien. Lo que es la carrera de 10 kilómetros, tiene, como decíamos antes, el avituallamiento en el kilómetro 3 y kilómetro 8. Hay una ventana crítica grande de 5 kilómetros sin soporte, que ahí es importante que lleven algo, como por ejemplo un gel, ya sea en la boya o la malla, y la duración estimada es de 2 horas 30 o 3 horas. Bueno, los carbohidratos entre 40 y 60 gramos por hora, es decir, entre 100 y 140 gramos de carbohidratos totales durante toda la carrera. El sodio entre 400 y 700 miligramos por hora, es decir, entre 1000 y 1500 durante toda la carrera. Opciones que les puse para cubrir estas demandas: si no quieren llevar nada encima, es decir, no quieren llevar geles en la malla o en la boya, dejar en cada avituallamiento botellas de 500 o 750 mililitros de líquido, cada una que tenga de 50 a 70 gramos de hidrato de carbono, que eso lo pueden hacer con bebidas isotónicas del mercado normal, ya sea para preparar en polvo o las compradas de Powerade o Gatorade, y le agregan un poco más de azúcar, más 400 miligramos de sodio, que 400 miligramos son 2 pastillas de sal diluidas en esa misma botella, como las pastillas de sal son de cápsula blanda, las abren y las diluyen en la misma botella que tiene el hidrato de carbono.
Otra opción, usando bebidas isotónicas también, pero sumándole geles, sería usar 2 geles en toda la carrera, al kilómetro 2 y kilómetro 6, y en cada avituallamiento dejar una botella de medio litro con 25 a 30 gramos de hidrato de carbono y 150 a 200 miligramos de sodio. Les puse esas cantidades en las botellas, ya que son las bebidas isotónicas que más se consiguen en el mercado. La de Gatorade y la de Powerade son exactamente esas cantidades, y también las que pueden comprar en polvo, como puede ser la de Nutremax, viene de esas cantidades también. Y la última opción, que es solo con geles, si quieren llevar ustedes toda la nutrición que van a usar, 4 geles, uno cada 2 kilómetros, kilómetro 2, 4, 6 y 8, y tomar agua en los avituallamientos, porque como les digo, va a haber humedad el día domingo. Y ya metiéndonos en lo que es la distancia más larga de los 20 kilómetros, la recomendación es entre 50 y 70 gramos de carbohidratos por hora, entre 500 a 80 miligramos de sodio por hora, perdón, entre 500 y 800. Y acá también les especifiqué que no bajen de los 750 mililitros de líquido por hora. Acá, bueno, como en la información que encontramos, no tiene avituallamientos, no tiene puntos específicos en sí, pero bueno, interpretamos que va a haber gente que les va a ir llevando. ¿No es así, Ale? Sí, no especifica bien el avituallamiento de los 20 kilómetros, pero sí, debería, calculo que va a ser exactamente lo mismo que los 10 kilómetros, y siguiendo la lógica, a los 3, a los 8, 8 y Ah, bien. 5 son, calculo que entre los 12 y los 13 kilómetros va a haber el siguiente puesto, y calculo que 2 kilómetros antes de que termine la carrera. Sería lo lógico, y aparte conociendo la vuelta, los puntos que les quedaría cómodo a los kayak estar para abastecer a los nadadores. Bueno, acá también les puse opciones de cubrir estas demandas que les puse. Si quieren llevar solo líquido, es decir, sin llevar geles, por cada hora que pasen en el agua, una botella de 750 mililitros de líquido con 50 a 70 gramos de hidrato de carbono, más 600 miligramos de sodio, que son 3 pastillas de sal diluidas. Y bueno, acá yo puse ir tomando el líquido cada 3 tomas, pero bueno, si va a ser, ahí como decía el Ale, en cada avituallamiento, traten de tomar la mayor cantidad posible y descartan la botella. Y otra opción, usando líquido más geles, por cada hora que pasen en el agua, una botella de 750 mililitros de líquido, acá con menos carbohidratos, es decir, con 40 a 50, y con 400 miligramos de sodio, que son 2 pastillas de sal, más un gel. Es decir, si están 5 horas para hacer los 20 kilómetros, esta estrategia se repite 5 veces. Así que bueno, ahí dándole un par de opciones para lo que va a ser cada una de las distancias. Bien. Nacho, esta charla que fue hecha para vos, ¿tenés alguna duda hasta acá? No, viene de 10. Todo perfecto. Sí, la duda radica, hay una duda, pero radica más en la organización de la carrera, por- A ver. porque el tema es la preparación de la. Yo no sé si hay alguien que ya le hizo el año pasado, pero la preparación de la botella, yo no sé si después está en el puesto o no, o te dan lo que ellos quieren. No, te dan lo que ellos quieren. Por lo que yo leí en la organización, te dan lo que ellos quieren. Por eso depende mucho de lo que vos Mm, lleves en la malla. perfecto. Sí, allá voy a ir sacar una captura de de las opciones y voy a tener que elegir la más adecuada, porque ahí lo que sale eso diluidas va a ser imposible, salvo que tengo que ver la cantidad que tiene la bebida isotónica. Calculo, los hacen correr, como dice ahí en el reglamento, con una boya personal cada uno. Sí, Exactamente, ponerlo en la boya personal, tener una bebida preparada, vamos a ponerle con
sal y con hidrato de carbono para que la tengas ahí preparada si, por algún punto, ¿sí? Bien. Porque en teoría, reglamentariamente, Sí, bueno, yo tengo el inconveniente de que no me resulta cómoda la boya inflable. Me no, frena, me imagino, sí, sí, me imagino. siento que frena mucho esa boya, se iba a largar con la plástica. Me imagino. Y No, capaz que podés, ojo, capaz que con una cinta podés sí, marcarlo en sí, un punto, una cinta y poner la botella preparada. La botella que quede, eso no lo vas a poder controlar, pero en lo posible es una utopía, es una arriba. pavada lo que voy a decir. Tratar de quedar del lado de abajo, que no quede hasta el sol para que no pierda temperatura, para que no quede caliente. Sí, sí. Pero bueno, son cosas, para los que están presentes, son cosas que se van aprendiendo corriendo. Son cosas que se aprenden corriendo. No hay otra forma de aprenderlas. Bien. Dudas hasta acá de todo lo que ha dicho Enzo, son libres de preguntar lo que quieran, ¿sí? Si no, seguimos con ya la parte de preparación de esto y que Enzo me va a ir apuntalando a medida que yo voy mostrando algunos ejemplos, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Daniel Sartori, nada, bueno. Em, dame pantalla, Enzo, a ver. Sí, Esto que voy a mostrar ahora, voy a mostrar algunas cosas, no voy a mostrar todo, y lo voy a elegir a Nacho. Nacho, ¿me das autorización para tomarte de modelo? sí, sí, sí. Bueno, voy a cambiar acá el Ignacio Rinau. Acá está. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer, va a parecer que como que tenés la carrera hoy, pero vos no te preocupes por eso. Estas son algunas cosas que hice de muestra hoy. Acá está. Acá, pero no lo voy a mostrar eso, voy a mostrar otra cosa. Básicamente, por lo general, un nadador máster de aguas abiertas te está nadando entre 15.000, 20.000 y si es muy fanático y tiene la posibilidad, te puede llegar hasta nadando 25.000 metros por semana, ¿sí? Más o menos esa cantidad de metros. Entonces yo lo que agarré, tomé una media y dije, bueno, nuestro nadador va a nadar 20.000 metros y si ustedes se fijan un poco en lo que yo puse acá, yo armé una especie de estructura de 14 semanas de entrenamiento en donde las primeras 4 semanas las voy a usar de base, o sea, voy a hacer mucho trabajo volumétrico. Después voy a hacer una fase donde hay un equilibrio, una mezcla entre mucha cantidad pero con bastante calidad, que es entre la semana 5 y semana 9, o sea, son las siguientes 4 semanas. Una fase específica en donde voy a frecuentar mucho el ritmo específico resistido, mucho largo, ¿sí? Que va más o menos entre la semana 10 y la semana 12, y las últimas 2 semanas que son las semanas de puesta a punto. Que puesta a punto no quiere decir que yo disminuyo el volumen agresivamente. Puesta a punto quiere decir que voy bajando el volumen, o sostengo un volumen tal que los tiempos y las series que voy usando de entrenamiento empiezan a salir cada vez más rápidas y mejores. Muchas veces, y sobre todo los nadadores fondistas, para los que son entrenadores de natación no me van a dejar mentir, el tapering no implica bajar el volumen, sino muchas veces darles más pausa de recuperación o darles menos series un poco más cortas, ¿sí? Y con eso solo el chico o el adulto se empieza a recuperar. Obviamente que mientras más adulta es la persona, más tiempo de recuperación necesita. Entonces voy manejando las variables del entrenamiento, volumen, intensidad y pausa, de otra forma. ¿Sí? No es el mismo plan de una persona de 20 años que la persona de 40 años, que de 45, que de 50. ¿Sí? Entonces, a modo de prueba, yo les armé las primeras semanas de entrenamiento. Fíjense que ya acá ya tengo una tendencia. Si ustedes van viendo, esto es la forma física, esta es la tendencia que tendría que tener la forma física. Y fíjense que la fatiga sube y baja, hasta la fatiga sube y baja, hasta que llega un momento que le doy una especie de plató a propósito para darle capacidad del cuerpo de adaptarse.
Entonces, básicamente, este es un caso hipotético, no existe esto, ¿sí? O sea, no está hablando de ningún nadador en particular, estoy usando los tiempos de Ignacio nomás. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es qué ritmos voy a nadar y qué ritmos estoy buscando. O sea, hay tres preguntas cuando ustedes se plantean todo este proceso, es qué tengo, qué quiero y cómo lo consigo. ¿Qué tengo? ¿Sí? Y cuando se empiezan a hacer esa pregunta se van a encontrar que muchas veces no tienen lo que ustedes creen que tienen o tienen más de lo que ustedes creen que tienen. Se pueden dar esos dos escenarios. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero conseguir con el proceso de entrenamiento? Entonces es muy importante que cuando ustedes se pongan a dar lo tengan en claro, porque va a haber semanas o sesiones muy duras que lo único que los va a sostener no va a ser la motivación, sino estar, como diría mi mentor, subchagados o esclavizados por el objetivo que están buscando, ¿sí? Son esclavos del objetivo. ¿Y cómo lo consigo? ¿Cómo son las diferentes series que voy a ir buscando? Como el nadador máster es muy mañero, a veces, muy mañero, y aparte no le gusta que le vayan cambiando mucho las cosas, las series medio que tienden a repetirse, con pequeñas variaciones, pero las series tienden a repetirse. Entonces, fíjense, yo voy a mostrar las primeras 4 semanas, ¿sí? Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4 de entrenamiento. Si ustedes ven, y como yo les planteé, o como les hice una encuesta ahí en el grupo, yo les pregunté, ¿qué distancias creen ustedes que afectan al desarrollo de las aguas abiertas? Sí, entonces les puse de distancias desde los 50 hasta los 1500. Y en realidad, las 4 distancias que más tienen correlación con el Campeonato del Mundo de Aguas Abiertas de 10 kilómetros son 3, básicamente. Los 1500, los 400 y los 100. No me quiero meter en teoría profunda de entrenamiento, pero básicamente, si yo tengo un buen dominio en estas 3 distancias, los 1500 me van a dar el fondo para poder portar la carrera, el entrenamiento de los 1500. Los 400 me van a dar la potencia aeróbica necesaria para poder estar peleando adentro de un pelotón y poder soportar los cambios de ritmo. Y los 100 me van a dar la potencia no solamente para poder alcanzar un pelotón, escaparme de un pelotón y llegar hacia otro pelotón, sino poder escaparme del pelotón, de que me está persiguiendo, poder hacer ataques. Ataques es como en el ciclismo, yo ataco, me salen a perseguir, me vuelvo, me escondo, salgo, ataco, me vuelven a perseguir, me escondo. Sino también para cortar la primera posición en la boya. Una estrategia psicológica muy fuerte es salir muy fuerte los primeros metros hasta la primera boya y cortar a mis competidores, pasar la primera boya muy rápido y cortar a mis competidores para dejarlos atrás. Eso tiene un efecto psicológico muy fuerte y es un arma bastante destructiva, más mientras más corta es la distancia, ¿sí? Yo he visto en la Santa Fe Coronda, que son 57 kilómetros, al campeón salir a romper el pelotón, ni bien salieron. Cortaron en la primera boya y se mantuvo primero durante las primeras 3 horas de carrera. Y eso se logra con muchísimo volumen de entrenamiento. Entonces, lo que tiene que tener todo sistema o todo plan, que es como el que está acá, es tener un modelo técnico, como el artículo que les compartí, el video que les compartí, donde primero desarrollo la técnica y después juego a soportar ese modelo técnico, esa X cantidad de brazadas, esa forma, esa frecuencia de brazadas, que es la cantidad de veces que hago una brazada en un minuto, en estado de fatiga. Entonces van a notar que las series tienden a ser bastante cuadradas. Fíjense que, por ejemplo, acá estamos haciendo como trabajo principal series de 400, 5 de 400, ¿sí? Después van a notar, por ejemplo, otro día se hacen series de 200 y después se cierran con series de 100 muy fuertes, ¿sí? Series de 100 muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque el nadador de aguas abiertas tiene que ser capaz de producir potencia en estado de fatiga. Después de haber nadado mucho y largo, tiene que ser capaz de poder cambiar de ritmo. Eso es una característica fundamental para todo nadador que pretende ser competitivo. Y la forma de mensurar todo esto es a través de lo que nosotros denominamos la velocidad crítica. Entonces, en algún momento, siguiendo una estructura de la teoría clásica del entrenamiento,
haciendo un trabajo de 3 por 1, o sea, 3 semanas de carga por una semana de descarga. En la cuarta semana, donde el nadador descarga, le hacemos un test de 200 y un test de 400 para volver a equilibrar todas sus zonas de entrenamiento, ¿sí? Deberían poder bajar la marca y eso permitirle poder nadar las mismas distancias cada vez más rápido. Punto importante, y acá quiero que revisen esto. La primera semana, en este caso, nadó, creo que entró alguien, perdón, discúlpeme que le habilito. Ya, bien. Este nadador nadó 20.000 metros o 20 kilómetros en la primera semana. En la segunda semana nadó 23 kilómetros. En la tercera semana nadó 23 kilómetros y fíjense que la descarga de la cuarta semana es solamente 18 kilómetros. ¿Por qué? Vos dirías, una descarga tiene que ser muy marcada. No, no. Cualquier entrenador de fondo en natación o de fondo en los deportes sabe que si uno descarga muy abruptamente al deportista se desadapta muy rápido. Lo estamos buscando y en relación a lo que Enzo explicó es en esta primera etapa generar un muy buen trabajo de base, ¿sí? Desarrollar un muy buen sistema aeróbico que me permita no solamente ejecutar, sino soportar la alta intensidad y sobre todo tener la capacidad de poder repetir varias veces el mismo pase. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿O estoy yendo muy rápido? Enzo, No, dígale. Ignacio, No. todo tuyo. Hola, buenas noches. Perdón, entré un poquito tarde, pero el tema de la aplicación o la pantalla que están mostrando ahorita es de alguna aplicación donde están las semanas, las cargas. Esa era la pregunta. Sí, es un programa especial para cargar sistemas de entrenamiento. Se llama intervals.iq. Después te lo paso por el grupo. Te paso el enlace por el grupo para que lo puedas ver. Perfecto, muchas gracias. No, de ningún. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, seguimos. Fíjense que si está bien equilibrado el trabajo y está bien armado, bien pesado el deportista, o sea, yo voy teniendo un control del peso del deportista, voy controlando sus ritmos y sus zonas y todo completo, van a notar que, a ver, me voy a ir. Nacho, ¿puedo mostrar una sesión que hayas hecho? Como para mostrarle a la gente algo real. Sí, no hay problema. Decime una de las sesiones duras que hayas sentido la semana pasada. A ver cuál te fue. A ver, una que hayas puesto como más o menos. Esta que nadaste acá. La del ensayo Tuve una salto. de... Sí, puede ser. ¿Está? Tuve una ahí que puse la sensación de esfuerzo, ahí puse 4, siempre venía en 3, 2 y puse 4, me parece, en una. Ya la busco y te digo. Que hayas puesto 4. Que hayas puesto. Ah, acá tenés una de 8, mirá. Una de 5 kilómetros de 8. Esta era una sesión progresiva. Básicamente lo que estábamos buscando es hacer una serie que cortara, que fuera de 600, 400 y 200 y que se repitiera y cada vez el ritmo fuera cada vez más rápido, ¿sí? No cada vez más lento. Fíjense que si yo reviso la serie ha tenido una lógica, se ha podido sostener algunos parámetros como la velocidad o el ritmo cada 100 metros. Fíjense que no cayó, sino que se sostuvo. Y para poder sostener eso, tengo que tener un aporte calórico suficientemente y necesario. Y al mismo tiempo, si estoy bajando a perder peso, yo no puedo hacer un corte, un déficit calórico muy alto, porque si no, mi deportista no puede soportar la serie. ¿Sí? Repito, el deportista no puede soportar la serie. Y recuérdense que esto es un juego de ejecutar y sostener, ejecutar y sostener. El deportista que tenga la capacidad de sostener altas ejecuciones va a ganar sobre el deportista que solamente ejecuta.
¿sí? Y en este tipo de series y en este tipo de trabajos, lo que siempre estamos buscando, fíjense cómo está marcada estas series, es que el deportista, sobre todo el deportista de aguas abiertas, pueda alternar entre fases de intensidad media y fases de intensidad muy alta. Y para eso el organismo tiene que tener lo que se llama una flexibilidad metabólica, poder cambiar rápidamente de combustibles o exigir más de un mismo combustible y después exigir menos de ese combustible para poder protegerse. Entonces, fíjense lo importante hasta acá, que es el hecho de tener una buena alimentación bien planificada, con los objetivos claros y sobre todo una pregunta clave: ¿en qué momento del periodo estoy? Porque si estoy a 6 semanas de la competencia principal, que es muy importante, no puedo estar haciendo locuras de bajar de peso. ¿Sí? Hubo un periodo, hubo un tiempo, hubo unas primeras 4 o 6 semanas o 8 semanas donde yo me jugué a mejorar la base aeróbica y al mismo tiempo bajar de peso con un buen sistema nutricional y un buen plan alimentario. ¿Se entiende más o menos la idea? No quiero hablar mucho de teoría del entrenamiento, pero quiero que vean cómo se aplica a la estructura de entrenamiento las estrategias nutricionales. Enzo, ¿algo que agregar hasta acá? ¿Preguntas, dudas o consultas? ¿Ninguna? ¿También explicamos, che? Nacho, ¿alguna pregunta hasta acá? No, Ale, no, de 10. ¿Vos? ¿Alguna pregunta, Enzo? No, no, creo que se entendió todo. Sí, sí, se entendió todo. Bueno, entonces, a ver, quiero poder cerrar esta charla con conceptos muy básicos. Primero, los 10 kilómetros es una carrera de fondo, donde se alternan periodos de baja intensidad con periodos de alta intensidad. Las particularidades que van a tener en la carrera que se va a correr el domingo, los que van a correr 10 kilómetros, es que no es un circuito, no es una carrera de circuito, sino que es de salida única, o sea, es una sola vuelta que va a abarcar los 10 kilómetros y que van a tener un punto de hidratación a los 3 kilómetros y un punto de hidratación a los 8 kilómetros. Y que la nutrición va a depender mucho del propio nadador, de los alimentos, sobre todo en geles que lleven metidos en la malla de competición. Nacho, ¿vos te vas con una malla de natación o te vas con el traje de tría? Voy con traje, pero pensaba meterme una malla, no sé, total va a estar fresco, el tema era la deshidratación, ¿viste? Una malla entera para que me sujete mejor los geles, porque me ha pasado que los geles se me van cayendo, se me van yendo para los pies y a veces los pierdo, para darme mayor seguridad. ¿O No, tenía pensado, si no, hacerle una puntada y después arrancarlos. cómo es una puntada? No, con hilo y aguja. Sí, te iba a decir, porque con cinta, ha pasado que cuando se moja la cinta, eso se disuelve y se pierde. Hemos perdido varios geles así en carreras. Hemos perdido muchísimos Sí, geles en carreras. sí, sí. Y si no, la otra era pegado. Yo estoy convencido de que voy con la boya plástica, pegados en la boya, viendo una cinta para la que usan para las motos, que es bastante fuerte, Sí, pegado ahí con eso. Total, tampoco son. Y distribuir dos en la boya y dos en el traje o en la malla. ok, perfecto. Pensando eso que estamos hablando recién, siempre tienen que pensar la carrera desde la semana -1, que es donde se corre la carrera, para atrás. ¿Sí? En este caso yo armé un sistema de 14 semanas de trabajo, pero puede ser 16, como dijo Lenzo, inclusive puede ser de 20 semanas. Puede ser de 8, sí, se juegan a... Creo que la olla plástica no está permitida. ¿Quién lo dijo? Mariano, lo busqué en el reglamento, no lo encontré. Sí vi que habla de boyas inflables, pero en ningún momento leí que la boya plástica no esté permitida. Tendría cierta lógica, pero hay que rechecar el reglamento. Por eso les digo que es tan importante escuchar la charla técnica. Otro punto importante que me haya olvidado de la carrera, bueno,
se cuenta desde la carrera a X semanas para atrás y sobre X semanas para atrás se genera la estrategia de entrenamiento, pero sobre todo la estrategia de nutrición. Como ya Enzo mostró, es muy importante desde el día 1 que uno comienza a entrenar que tenga los objetivos claros y qué cosas va buscando en cada momento del periodo de entrenamiento. ¿Sí? Eso es muy importante. El nadador de aguas abiertas, amateur, generalmente no todos, pero tenés dos casos extremos. Tenés el ultraestructurado o tenés el tipo que es un desastre, ¿sí? Que entrena el tuntún y es un desastre. Entonces, el día de la carrera, el resultado sobre el caos va a terminar siendo caos. O sea, recuerden este concepto básico. Los tiempos de competición no te salen, se hacen, se construyen. Repito, los tiempos de competición no te salen, se construyen. A vos no te salió nada, vos lo corriste. Si tu tiempo es errático es porque tu proceso de entrenamiento fue completamente errático. Entonces eso es clave, eso es imperdonable. Porque si vas a gastar todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, todo ese dinero, vas a mover a tu familia, ¿sí? Vas a sacarle tiempo a la familia para poder entrenar e ir a competir. Y encima vas a ir a la buena de Dios, suerte. No creo que vayas a tocar primero. Si tocas primero es por obra y gracia de la casualidad. No creo que sea por un trabajo metódico. Si no hay más preguntas hasta acá, si los que van a correr el domingo no tienen más preguntas, si no, los entrenadores no tienen preguntas para hacer, lo dejamos acá. Y si tienen ganas de que charlemos de entrenamiento de aguas abiertas más específico en otro momento de proceso de entrenamiento, pónganlo en el grupo y no tenemos problemas. Diseñamos una o dos charlitas para eso. Así que bueno, les agradecemos a todos por haber estado hasta acá. Particularmente en donde yo estoy son las 11:15 de la noche, así que ya me voy a ir a dormir porque mañana tengo que madrugar para entrenar con los chicos. Agradecido que estén acá. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no tengan ningún problema en hacerla, que trataremos de responderla a la mayor brevedad posible. La charla va a estar colgada en mi canal de YouTube, AG Entrenamiento, en el canal de YouTube. Va a estar en mi sitio web, agentrenamiento.com, junto con el artículo, y va a estar siendo diseminado por diferentes redes sociales, o sea que va a ser de libre distribución. La pueden usar para lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Enzo, ¿algo más? No, desearle éxitos a todos, los esperamos en las próximas charlas y bueno, coman y tomen según lo planeado en la carrera, no se salteen nada. Y confíen. Nacho, ¿algo más? No, perfecto, Ale, Enzo, muchas gracias. Bueno, chicos, cuídense mucho y gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Gracias, gracias. Adiós. Gracias. Adiós.